Aún está retumbando en los oídos de Juan, en el capítulo 19, lo que se le dijo en el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy similar a lo que el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios refiere como la iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada sucio. En el versículo 9 de este capítulo 19, Juan nos recuerda, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pues tú y yo ya sabemos que Dios no miente. Tú y yo ya sabemos que de Dios procede todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Pero quisiera hacer un alto acá. En el libro de Apocalipsis, Juan habla de 7 clases de bienaventurados, o habla de 7 bienaventuranzas. La primera la encontramos en el capítulo 1, en el versículo 3, cuando dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza tremenda entonces, para nosotros que tenemos el privilegio de leer el libro de Apocalipsis y desde luego todos los otros 65 libros. Y no solamente de leerlas, sino de oírlas, porque sus palabras, como dice este versículo, son profecía. Juan se constituye a sí mismo como un profeta, así lo refrenda el ángel con el que habla en el capítulo 10, en el último versículo. Juan es un profeta para estos últimos tiempos y nos entrega las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque estas palabras dan testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, bienaventurado aquel, no solamente que lee, no solamente que oye esta profecía, sino también el que guarda las cosas escritas. Y hay una advertencia, porque el tiempo está cerca, el tiempo de todo esto que se nos está narrando. Y recordemos que navegamos ya en el concepto del tiempo, lo que es para Dios en su eternidad, cómo se debe ver. Aquí no tenemos ningún afán, pero Juan nos recuerda que el tiempo está cerca. La segunda bienaventuranza o los segundos bienaventurados que encontramos están en el capítulo 14, en el versículo 13. Juan dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¡Qué bien! Porque recuerden que ya se nos había dicho en el versículo 12 de este capítulo que hay un tormento, hay un humo de tormento que sube por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen o a los que reciban la marca de su nombre. Por eso se les recuerda a los santos, a los que para Dios se han apartado, que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso entonces se me dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos, o sea, aquellos que sean asesinados, que mueren en el Señor porque no aceptan esas cosas que sí aceptan otros. Y esto lo refrenda el Espíritu de Dios porque dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La tercera bienaventuranza la encontramos en el capítulo 16, luego que el sexto ángel en el versículo 12 ha derramado su copa sobre el gran río Éufrates.
para que se seque y sea el camino para los reyes del oriente. Hemos visto que ha salido de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y por eso dice el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, recordándonos la aparición súbita de nuestro Señor. Y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, aquellos que se conserven finitos para Dios, consagrados a Dios, píos para Dios y están vigilantes, porque como no sabemos a qué hora viene, entonces necesitamos guardarnos en santidad para no estar desnudos delante de Dios y seamos avergonzados por no haber perseverado, si es que nos corresponde ese tiempo. La cuarta bienaventuranza es esta que estamos viendo en el capítulo 19, versículo 9, cuando el ángel le dice a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ese llamado ya estuvo hace 2000 años en el tiempo, a través de lo que el Señor Jesús hace en la cruz del Calvario. Esa es la invitación para que aceptemos la gracia del Padre en la persona de Cristo Jesús por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que han sido llamados, porque el querer de Dios es que todos se salven, pero ya sabemos que no todos acudirán a la cita con el Cordero para venir a arrepentimiento y a nueva vida, pero a los que sí, son bienaventurados. Por eso son llamados a esas bodas. En el capítulo 20, versículo 6, adelantándonos un poco, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por fin la resurrección de la que hemos estado hablando y la que hemos estado anhelando aparece. Bienaventurados entonces aquellos que tengan participación en esa primera resurrección, porque entonces no morirán por segunda vez. Pero bueno, eso lo veremos más adelantito. La sexta bienaventuranza está en el 22:7, cuando es el mismo Señor el que dice, he aquí, vengo pronto, ya colocándole el sello al libro. Al final del Apocalipsis dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ante el he aquí vengo pronto del Señor, Juan entonces nos recuerda que hay bienaventuranza, así como lo dijo en el 1:3, para recordarnos que guardar las palabras de la profecía de este libro es una bienaventuranza. No es que esté repitiendo lo mismo, es que está haciendo énfasis en lo importante, a tal punto que es doblemente bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda estas palabras. Y finalmente la séptima está en el 22:14, cuando Juan nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Claro, previamente el Señor ha dicho en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ante eso reacciona Juan en el texto diciendo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¡Qué tremendo! Apocalipsis, un libro lleno de aventuranzas, de bienaventuranzas, de buenas aventuras, de buenas bendiciones, de buenos presagios, de buenos prodigios para todos aquellos que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo pongamos y centremos nuestra vida, cualquiera sea la generación que nos corresponda, porque todo esto ha de acontecer. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.